Hola amigos, hoy voy a mostrar un error que puede tener persona usando Windows 11, Windows 10. Mira, error es menú contextual de botón derecho del mouse. Por ejemplo, cuando hacemos apretamos botón derecho del mouse, sale un menú así, ¿no? En otra computadora hoy tenía un problema, ya reparé, por eso voy a explicar así nomás. Algunas veces, si usted aprieta sobre un documento, por ejemplo, vamos a crear un documento, por ejemplo, documento de texto o algo, se aprieta botón derecho, salta rápido menú. Y si empieza a dar vueltas, vueltas, vueltas y hasta 1, 2, 3 minutos está tardando y después computadora como hace reinicio de imagen y hasta ahí tarda o no sale menú y computadora da como reinicio de imagen o sale pero después de 2, 3 minutos es porque el menú contextual tiene algún problema. En mi caso tenía problema con Adobe Reader que dejó de funcionar, no sé por qué, ahora desinstalé, instalé nuevo, pero tampoco reparaba esto, por eso voy a explicar cómo reparé esto menú contextual. Vamos a internet, buscamos programa CC Cleaner, vamos a ir acá donde dice descargar Cleaner, mejor limpiador, apretamos, descargamos versión gratuita, vamos a probar versión gratuita, descargar gratuita, voy a mostrar qué hice yo para reparar esto. Hacemos doble clic, si no sabe dónde se descargó, acá en esta flechita apretando dice mostrar en la carpeta, entonces podemos abrir carpeta y ver dónde se descargó. Instalamos instalar y donde buscamos problema apretamos CC Cleaner. También recomiendo, si puede conseguir este programa, es bastante buena programa, digamos, para usar, para tener computadora en bien estado. Vamos a usar. Por acá aceptamos todo, iniciamos porque como versión gratuita, ¿viste? Me interesa en este momento es inicio de sistema. Acá vamos a ir al herramientas, a este llavito y inicio. Esto que recomiendo siempre revisar a todos. Inicio de sistema. Tenemos que conocer bien qué programa se está iniciando. Hay muchas veces que algunos programas malos están iniciando en sistema o muchos programas que no utilizamos en este día están iniciando en sistema y computadora pone muy lenta. Por eso directamente marcamos programas que no queremos que se inicie y desactivamos. Acá botón desactivar. Si quiere puede eliminar, pero si no está seguro te recomiendo desactivar. Se pone así en gris. Y entonces cuando reinicias computadora no va a iniciar este programa. No significa que este programa no va a trabajar. Es que no inicia automáticamente, porque ponele que usted tiene un programa para grabar, no sé, un CD, un video o algo, y usa algunas veces, no usa todo el tiempo, entonces no tiene que iniciarse cada vez que inicia computadora, ocupar memoria, ocupar velocidad de microprocesador. Cualquier cosa podemos activar si no eliminamos. Empezamos a buscar, por ejemplo, a mí no interesa que OneDrive se inicia y no importa que es de Microsoft. Entonces y buscamos todo que no nos interesa. Lo mismo programa CC Cleaner no me interesa que se inicie a cada rato. Entonces desactivo. Así voy a tener limpita sistema de inicio. Y muchas veces si en esta lista encontrás algo raro, desactiva. Si es algo que usted no instaló directamente, puede eliminar. Pero primero de todo, para no confundir, porque puede ser que no sabe si es algo de sistema, puedes desactivar. Es una cosa que te ayuda acá. Si encontrás, por ejemplo, Adobe desactiva, no significa que Adobe no va a andar. Apretas doble clic y Adobe empieza a arrancar. Y lo mismo vamos por acá, menú contextual. Y buscamos todo acá en menú contextual. Por ejemplo, WinRAR y buscamos alguna problemática programa que podemos desactivar. Cualquier cosa, si esto confundimos, activamos otra vez. Con esto, desactivamos todo esto, reiniciar y casi estoy 100% que te va a ayudar a reparar este problema. También apretamos registro, ponemos buscar problemas.
se busca problemas de registro de Windows. Este programa muy útil, la verdad. Por eso recomiendo tenerlo. No es que cada día como loco tenés que limpiar sistema y todo, pero después apretamos revisar problemas seleccionadas. Si quiere hacer copia de seguridad, hace sí de registro, si no, no. Yo por ejemplo no hago. Selecciona todos los problemas y problema resuelto. Cerrar. Cuidado con limpieza. ¿Por qué te digo cuidado con limpieza? Por un tema. Mucha gente no conoce. Acá muy buena limpieza de navegadores y todo. Es bueno, puedes analizar y limpiar y eliminar cosas. Por ejemplo, te dice acá cookie, todo lo que quieres. Páginas donde visitaste, archivos temporales. Ejecutar limpiador. Pero antes que ejecutar limpiador, tenés que saber si conoces o tenés anotado todas tus contraseñas de redes sociales, del correo. ¿Por qué? Porque limpiando esto, tu computadora ya no va a conocer tus contraseñas. Y muchos clientes después dicen, no, pero computadora sabía mi contraseña, yo no sé dónde. Y entonces prefiero no eliminar esto para no tener problemas con clientes que después no saben ni su contraseña de correo. Por eso es buena herramienta, recomiendo hacer, pero antes fíjate si tenés anotado, porque otra vez te vas a entrar en el navegador, te vas a entrar en tu correo y sí o sí te va a preguntar contraseña de nuevo. Bueno, como todos los programas puede instalarte, mira, AVG Antivirus Free. Automáticamente, como es programa gratuito, también te quiere promocionar algo. Y con muchas veces nosotros no sabemos ni de dónde viene el problema y se instala presentación de una programita, de otra, de tercera, alguna publicidad. Por eso, como sacamos configuración, aplicaciones. Y acá para buscar más rápido, mira, ponemos por fecha de instalación. Entonces, último que instalaste va a salir por arriba. A mí, por ejemplo, no interesa acá esto, antivirus free. Apretamos, desinstalar, sí. Y muchas veces apretamos desinstalar, sí. Y desinstalamos. Muchas veces clientes dicen, no, mira, yo no sé, yo no toqué nada, se instaló solo. Sí, se instala solo así. Como nosotros ya tenemos antivirus de Microsoft, por ejemplo, voy a usar este antivirus, no quiero esto free. Porque primero me va a meter un montón de publicidades. Segundo, si tenemos 2 o 3 antivirus juntos instalados en una computadora, la verdad no va a funcionar ni uno normalmente. Y después igual te empieza a pedir, dame tu tarjeta de crédito, comprame esto como siempre. Bueno, espero que ayude. A ver, región de cuentas destacar, buenísimo. Activar. Sí. Ahí está, voy a usar este antivirus directamente que viene con Windows. Espero que ayude a alguien a limpiar su computadora y reparar menú contextual de botón derecho. Chao, gracias y hasta el próximo video.